Compartir. Nos vemos mañana, maestro. Hasta mañana, Cami. Entonces, los organismos ya habíamos visto hace rato que se pueden reproducir de dos maneras diferentes. De forma asexual y de forma sexual. Entonces tenemos esos dos tipos de reproducción. Vemos que la reproducción asexual es la creación de descendencia a partir de un solo progenitor. Es decir, solamente hay un progenitor y de esa manera se da la reproducción. Y en la reproducción sexual es necesaria la participación de dos progenitores. Entonces, tipos de reproducción sexual y asexual. Ahí tenemos los aspectos generales de la reproducción asexual. Tenemos que hay un solo individuo progenitor y aquí tenemos una que se da por fragmentación, ¿no? La estrella ahí se desprende un fragmento, regenera el brazo perdido y el brazo perdido se convierte en una estrella. Fíjate que te cortaras las uñas y salieran niños de ahí de las uñas. Entonces, el individuo progenitor, en este caso, se hace por fragmentación. Pierde en este caso, una de sus extremidades y esa extremidad se convierte en una estrella y la estrella original se regenera. Entonces, en este tipo de reproducción, en la sexual, no hay unión de gametos. En la sexual sí hay unión de gametos, ¿no? Que se da mediante los espermatozoides y los óvulos. En este caso, no hay unión de gametos. Buenas tardes, Karen. Entonces, la reproducción asexual es donde se lleva a cabo la mitosis. Ahora, en las células, por ejemplo, en nuestras células, la reproducción de nuestras células, lo vimos hace rato, es por medio de mitosis. Pero luego cuando nos reproducimos como organismos, ya es por medio de una reproducción sexual, donde ya hay una meiosis que se da en espermatozoides y óvulos. Entonces, ya estamos viendo, o sea, estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Ya vimos a la estrella de mar, una reproducción de tipo asexual que se da por pérdida de una extremidad de la estrella. Esa extremidad se convierte en una nueva estrella. Este pedazo que se perdió se convierte en una nueva estrella completa y la estrella regenera su extremidad. Entonces, vimos ya hace rato que en la mitosis, pues es un tipo de reproducción asexual, ¿no? Donde solamente las células se parten en dos partes y decimos que hay una bipartición y que son células diploides, donde la célula hija y la madre son idénticas. Entonces, en la reproducción asexual se tienen descendientes genéticamente idénticos. Por eso que no es suficiente. En la reproducción asexual se obtienen descendientes genéticamente idénticos. Y recuerden que se da por fragmentación o por bipartición. ¿Quiénes tienen este tipo de reproducción? Organismos unicelulares como los hongos, las algas, algunas plantas y algunos animales.
Entonces, formas más comunes de reproducción asexual, ya lo habíamos dicho, bipartición. Es una división binaria. Bipartición se parte en dos, así literal. Bacterias, amibas, protozoarios y algas. Por eso que pongamos así, bipartición se parte en dos y lo tienen bacterias, amibas, protozoarios y algas. Tenemos la gemación, que se da mediante una yema o brote. El nuevo individuo surge de una yema o brote que se forma en el progenitor. Organismos que tienen este tipo de reproducción, por gemación, las anémonas, hidras y corales. Anémonas, hidras y corales. Gemación, yema o brote que se da en el progenitor y lo tienen las anémonas, hidras y corales. No estoy resumiendo lo que dice ahí, que sea la información concisa nada más, lo más breve posible. Esporulación. Esa es una serie de divisiones que dan origen a células de nombre esporas. Y esto se da en hongos, musgos y helechos. Esporulación, serie de divisiones que da origen a esporas y se da en hongos, musgos y helechos. La reproducción vegetativa. Dice, algunas veces podemos... Bueno, es una reproducción a partir de estructuras especiales de la planta madre. Esas estructuras son bulbos, estacas, tubérculos, estolones y hojas. Ahí sí no hay manera de resumir. No tenemos los bulbos, algunos organismos, la cebolla, la gladiola y el ajo, las estacas, vid y rosal y geranio, tubérculos, papa, camote, estolones, fresas y hojas, la begonia. Esa sí anótenlo así como está porque no hay manera de resumir. Pero no son 100 centímetros. La otra por fragmentación o división múltiple, que es lo que vimos con la estrella de mar, ¿no? Que ahí es cuando un organismo se fragmenta, puede tener múltiples fragmentaciones, ¿sí? Y cada uno de esos fragmentos
se convierte en un nuevo individuo, pero además va acompañada de la regeneración. Es decir, el individuo que se fragmentó se regenera. No en todos los casos, por ejemplo, una lagartija pierde su cola y le crece la cola otra vez, pero la cola, el pedazo de cola que cayó no se convierte en una lagartija. Entonces, no todas las fragmentaciones acompañadas de regeneración son reproducción asexual. Una lagartija pierde su cola, pero el cacho de cola no se convierte en lagartija, ¿verdad? Sí regenera su cola. Entonces, se tiene que dar esto, fragmentación múltiple. Se puede fragmentar en varias partes, pero cada una de esas partes se convierte en un nuevo individuo y además el individuo que se fragmentó se regenera. Tenemos ahí ejemplos como, bueno, ya vimos la estrella de mar, el gusano plano, que no sé cuál sea el gusano plano. Pero el ejemplo más común es la estrella de mar, ¿no? Entonces ya tenemos ahí ese tipo de reproducción asexual. Ahora, aspectos generales de la reproducción sexual o fecundación. Comprende la fusión de dos gametos haploides. Acuérdense que las células haploides se obtienen a partir de la meiosis. Con la mitosis obtenemos células diploides y con la meiosis células haploides. Les decía, por lo general a dos diferentes progenitores. Generalmente así es, pero por ejemplo el caballito de mar es no estoy seguro, pero hay organismos, no estoy seguro si sí, pero hay organismos que tienen reproducción sexual y que no necesita haber dos progenitores. Sin embargo, la reproducción es de tipo sexual, porque participan las células haploides y hay la intervención de gametos. Pero generalmente es de dos, la reproducción sexual. Dice, la fecundación puede ser de forma interna o externa al organismo. Interna, pues todos los organismos vivíparos, y externa, por ejemplo, los ovíparos, ¿no? Entonces da, por ejemplo, cuando un espermatozoide fertiliza a un óvulo, el espermatozoide y el óvulo son células haploides. La unión de esas dos células produce una célula diploide con dos copias de cada tipo de cromosoma. Por eso se generan pares de cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. Por esa característica de que las células haploides, al fusionarse, generan células diploides donde se generan dos copias de cada tipo de cromosoma. En las gónadas masculina y femenina se producen los gametos y hormonas que controlan los procesos reproductivos. Reproducción sexual. Entonces, la reproducción sexual es la que ha sido más exitosa. ¿Por qué? Porque genera individuos parecidos a los padres, pero no idénticos. Hay una variabilidad genética que propicia que vaya habiendo una evolución de los organismos. Si los individuos son idénticos, entonces no hay lugar a la evolución. Por eso la reproducción sexual ha sido la más
exitosa y la que genera variabilidad genética y, por ende, el proceso evolutivo. Ahí tenemos el caso que les decía, ¿no? Las lombrices. Dice, incluso algunos animales como las lombrices y muchos caracoles pueden producir óvulos y espermatozoides por un solo individuo y autofecundarse. Entonces ahí no necesitamos dos individuos, pero sigue siendo una reproducción sexual, porque un solo individuo es capaz de reproducirse porque produce óvulos y espermatozoides. De ahí viene, por ejemplo, el dicho que seas feliz como una lombriz. Y porque la lombriz no necesita de una pareja para fecundarse. Los mamíferos, entre ellos los seres humanos, cuentan con sexos separados que tienen que reunirse, copular y así obtener una fecundación interna de sus gametos. Y casi todos los mamíferos tienen la capacidad de reproducirse en ciertas épocas del año, a excepción del ser humano que tiene la capacidad de reproducción continuamente en el hombre y cada 28 días en la mujer. Entonces, hay animales, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, los perros, que las hembras entran en brama y tienen un periodo del año donde pueden reproducirse. Los seres humanos no. Los seres humanos todo el año nos podemos reproducir, en especial el hombre. El hombre toda su vida se puede reproducir, todos los días de su vida es capaz de reproducirse a partir de que tiene la maduración biológica para hacerlo. Y la mujer cada 28 días, ¿no? Cada 28 días tiene un periodo de fertilidad donde se puede reproducir, pero también es a lo largo de todo el año. Por ejemplo, los humanos tenemos relaciones sexuales sin que sea necesario la reproducción o que sea meramente instintivo por reproducción. Los delfines igual, los delfines también tienen placer sexual, no únicamente tienen sexo para reproducirse. Casi todos los demás animales tienen sexo para reproducirse. Y por eso tienen esos periodos de reproducción. Ciclo menstrual. La maduración del óvulo es un fenómeno cíclico que ocurre cada 28 días, aunque puede variar de 21 a 35 días. Este se caracteriza por una serie de cambios en las secreciones hormonales. Entonces, el ciclo menstrual, hay muchas cosas de la naturaleza que tienen que ver con fenómenos, bueno, de la naturaleza viva que tienen que ver con fenómenos de la naturaleza que parece que no está viva, ¿no? Como el ciclo lunar está ligado totalmente con el ciclo de la menstruación, ¿no? Los dos son ciclos de 28 días. Entonces, el ciclo del menstrual se divide en 4 fases. Menstruación, que es donde disminuye drásticamente el nivel de progesterona, expulsando el tejido epitelial y vasos sanguíneos. Entonces, es cuando viene el sangrado folicular. Se secretan estrógenos y folículo estimulante, HFE. Ocurre la maduración del folículo del ovario. Crece el endometrio. Ovulación. Se rompe el folículo con lo que se libera el óvulo maduro del ovario. Ocurre un aumento brusco del nivel hormonal de luteinizante. Luteínica. El folículo roto se convierte en cuerpo lúteo o amarillo. Se produce la hormona luteotrópica, HLT, progesterona y estrógenos, se incrementa el suministro de sangre, se acumulan grasas y líquidos. Desarrollo embrionario. La unión entre el óvulo y el espermatozoide se le conoce como fecundación. La fecundación es eso, la unión del espermatozoide con el óvulo, la cual se realiza en el tercio superior de las trompas de falopio. Entonces, en el tercio superior de las trompas de falopio es donde ocurre la fecundación. En el óvulo fecundado se distinguen 3 procesos, que es la segmentación. Se caracteriza por una serie de divisiones mitóticas, es decir, hay mitosis, que darán lugar a la formación de un cigoto. Al tercer día se forma una esfera sólida llamada mórula, que se convierte rápidamente en una esfera de células, la blástula. Esta también llamada blastocito se implantará en la pared del útero. Gastrulación. El blastocito
el blastocito, si el blastocisto formará la gástrula que se divide en 3 capas de células llamadas germinales, embrionarias o blastodérmicas. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Diferenciación u organogenosis. Las células germinales se diferencian y especializan para formar tejidos y órganos del embrión. Entonces, hasta esta tercera parte, en la diferenciación u organogénesis, donde se empiezan a formar los órganos del embrión y donde ya podemos hablar que empieza a haber el proceso de un individuo con las mismas características que los progenitores. En el ectodermo se forma piel, uñas, glándulas sebáceas y sudoríparas, mesodermo, músculos, huesos, sistema circulatorio, gónadas, riñones. En el endodermo, pulmones, hígado, páncreas, tiroides, paratiroides, timos y sistema digestivo. Métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos permiten a la pareja, bueno, eso no lo vamos a ver, ya sabemos que no vamos a ver esa introducción, ya sabemos lo que es un método anticonceptivo, ¿no? Es para evitar que haya un embarazo. Y somos los únicos animales, los únicos seres vivos que utilizamos métodos anticonceptivos. No hay ningún otro ser vivo que utilice métodos anticonceptivos, por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? Entonces, métodos anticonceptivos se pueden clasificar como naturales: el ritmo, temperatura basal, método de Billings, coito interrupto o interrumpido, ducha vaginal y lactancia. Vamos a ver los más comunes como ritmo. El método del ritmo implica llevar un conteo de el ciclo menstrual y durante los primeros, se recomienda que sea entre hasta el día 10, que no haya relaciones, ¿no? O entre el 7. Depende mucho también de cada persona, ¿no? Pero hay un periodo de 10 días donde no se deben de tener relaciones sexuales porque hay una alta probabilidad de embarazo. La ovulación, sí, porque viene la ovulación y el óvulo tiene un periodo de fertilidad, ¿no? Después de 3 a 4 días, el óvulo deja de ser fértil. Si no fue fertilizado, ya. Entonces, pues por eso es el método del ritmo. Hay que llevar un conteo y tener un intervalo de tiempo donde no se deben tener relaciones sexuales para evitar el embarazo. Pero para eso hay que ser muy regular. Si se es irregular, ese método no funciona, ¿no? Temperatura basal consiste en medir la temperatura en la vagina, prácticamente. Cuando la temperatura aumenta en medio grado centígrado, en ese momento es el momento de mayor fertilidad. Entonces, cuando la temperatura aumenta y en el tiempo que se mantenga esa temperatura basal con medio grado mayor a lo que comúnmente se tiene, en esos días no hay que tener relaciones sexuales, porque es el periodo de mayor fertilidad. Coito interrupto, pues que es quizás de los menos efectivos, porque por lo regular cuando se interrumpe el coito, pues ya hubo alguna secreción de semen y por lo tanto ya hubo espermatozoides que están viajando, aunque se necesita una gran cantidad de espermatozoides, pero eso no quiere decir que una cantidad más pequeña no pueda llegar. Ducha vaginal, que consiste en hacer un lavado vaginal después de haber tenido relaciones sexuales, lo cual pues, como que es bastante incómodo, ¿no? Entonces, esos son los métodos naturales, ¿no? De los más comunes que van a venir. Métodos mecánicos: preservativo o condón masculino y femenino. El más común es el condón masculino, ¿no? Ambos evitan el paso de los espermatozoides hacia bueno, de hecho no entra nunca a lo mejor el espermatozoide, ¿no? Porque no pasa por el condón, ya sea masculino o femenino, por lo cual jamás pasa el flujo de semen y por lo tanto no hay espermatozoides que estén haciendo el viaje hacia el óvulo para fecundarlo.
¿Qué otros métodos mecánicos? Diafragma, dispositivo intrauterino, que consiste en hacer un bloqueo al paso del semen, ¿no? Donde tiene que estar muy bien colocado para evitar que haya paso de semen por espermatozoides que lleguen a fecundar al óvulo. Métodos químicos: cremas, jaleas, óvulos, espumas hormonales, pastillas, inyecciones, parche, injerto, anillo o aro vaginal. Métodos, bueno, todos esos van encaminados a pues, matar al esperma, ¿no? O matar a los dos, el esperma y el óvulo, de tal manera que no pueda darse la fecundación. Métodos quirúrgicos: salpingoclasia, que es la operación para las mujeres, que consiste en la ligadura de las trompas de falopio, y la vasectomía, que es para los hombres que consideran cortar o regularmente se cortan los conductos deferentes, que es por donde pasa los espermatozoides, ¿no? Y ahí tenemos todos los métodos anticonceptivos. Mecanismos de la herencia. Dice uno de los padres, bueno, la herencia, hay caracteres, hay cosas que se heredan y hay otras cosas que no se heredan. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos uno de los padres es portador, ambos padres portadores. Si un padre es portador, me siento. Si un padre, en este caso, por ejemplo, casi siempre viene, me parece que la hepatitis, el daltonismo, como parte de las enfermedades heredadas por condiciones que tienen que ver con la sexualidad. Pues aquí tenemos al padre portador y le da este gen a la hija que va a ser portadora, al hijo que va a ser portador, la mamá que es no portadora aporta esto y nos va a dar aquí, si se da la combinación de verde con verde, pues van a ser no portadores, ¿no? Pero si se da la combinación de azul con verde, vamos a tener esta, donde vamos a tener a ambos portadores, pero no se va a manifestar la enfermedad. ¿Sí? En este caso, si el padre es portador y la madre es no portadora, la enfermedad no se va a manifestar, porque no hay la manera de que se dé la combinación de que ese gen heredado se active. ¿Sí? Porque siempre va a ser portador, pero no va a desarrollar la enfermedad. Cuando el padre es portador y la madre es no portadora. ¿Qué ocurre si los dos son portadores? Ah, pues ahí sí tenemos una posible combinación donde se combinen estos pares y nos dé a alguien que sí va a desarrollar la enfermedad. Pero para que se desarrolle la enfermedad, entonces ambos tienen que ser portadores al menos. Si uno es portador y el otro es no portador, entonces no se va a desarrollar esa enfermedad. Se va a tener, el gen se va a portar, pero no se va a desarrollar. Solamente si ambos padres son portadores, entonces se puede dar la combinación. Y fíjense, el porcentaje de que alguien desarrolle la enfermedad es del 25% si ambos padres son portadores, ¿no? Tenemos 3 combinaciones que no van a desarrollar la enfermedad y uno que sí. Entonces, si ambos padres son portadores, hay un 25% de probabilidad que nazca un hijo que desarrolle la enfermedad. Y si ambos padres, si un padre es portador y el otro no, pues el 100% de que ningún hijo va a desarrollar la enfermedad. Entonces tenemos ahí, la herencia es el proceso biológico mediante el cual los organismos vivos transmiten sus características a su descendencia. Entonces esas características están codificadas en el ADN, que se encuentra en los cromosomas, que está en el núcleo de las células. Ya vimos que los cromosomas se presentan por pares homólogos
que contienen la misma información, los mismos genes en las mismas ubicaciones. Ya vimos hace rato que los genes son secuencias de nucleótidos, están en lugares específicos, lo que se llama locus. Ahora, siempre hay, las mutaciones son, digamos que copias defectuosas del ADN, y esas mutaciones siempre se están dando. No es un problema realmente, a menos, por ejemplo, el síndrome de Down, pues son mutaciones en ciertos individuos, ¿no? Las copias no se hicieron como deberían de ser, pero por eso es que no somos idénticos, porque esas copias no son idénticas. Hay ciertas cosas que varían y hay mutaciones que hacen que haya individuos distintos, y esas mutaciones son las que permiten también que haya una evolución. Entonces, de tantas copias que se hacen, por ejemplo, si tú haces 1000 copias de algo, vas a cometer errores ahí al copiar, ¿no? Seguramente no vas a copiar idénticamente todo, aunque tu finalidad sea copiar todo de manera idéntica, no se logra. Lo mismo pasa con el ADN. Al estar replicando la información genética, hay pequeños brincos o pequeñas cosas que no se copian exactamente igual. Dice, estas secuencias diferentes de nucleótidos entre el mismo gen en el mismo locus de un par de cromosomas homólogos se les llama alelos. Cuando los alelos son idénticos, se dice que son homocigotos. Eso sí lo ponemos. Cuando los alelos son idénticos, decimos que son homocigotos. Si son diferentes, decimos que son heterocigotos. Recuerden, alelos iguales, homocigotos, diferentes, heterocigotos. Siempre la palabra homo, en este caso decimos homólogos, homogéneos, significa que son iguales. Y hetero significa que son diferentes. Entonces, hace 100 años, dice aquí, hace 100 años un monje austriaco descubrió estos complicados patrones de la herencia sin tener conocimiento de la existencia del ADN, ni tener a la mano el microscopio electrónico que tenemos ahora. Fue Mendel. Entonces, los trabajos de Gregorio Mendel. Ahí en esos trabajos está basado lo que es la genética, son las bases de la genética actual. Vamos a ver aquí lo que dijo. Vamos a ver la... Entonces aquí los experimentos de Mendel. Empezó mezclando plantas puras, es decir, plantas que solo daban flores moradas con plantas que solo daban flores blancas. En la primera generación, hibridación G1, todas las plantas daban flores moradas. ¿Por qué no se habían dado las plantas de color blanco? Mendel dejó que esta primera generación se autopolinizara para obtener la segunda generación. En la segunda generación, 3/4 partes eran plantas de color morado y 1/4 parte de color blanco. Mendel volvió a dejar que se autopolinizaran esta segunda generación para dar la tercera generación. Y la cuarta, ¿dónde? Para la tercera generación, no nos dice. Cuarta generación autopolinizada, G3. En esta generación, Mendel observó que todas las plantas blancas de la generación anterior, G2, también daban plantas blancas, e incluso con más autopolinización de estas plantas blancas,
volvían a dar todas blancas, es decir, estas plantas blancas eran de raza pura blanca. La otra porción, 3/4 de la generación. Bueno, vamos a brincarnos eso y vámonos ya a la ley, a las leyes de memoria directa. Pues ya, sí, igual. Gracias. Vámonos a pasar ya a las leyes de los recesivos y los dominantes.